La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Aristóteles. Filosofía para todos. Aquí en su programa Filosofía para Todos, aquí en C7 Jalisco Radio. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta tarde lluviosa. Muy agradable clima para hablar acerca de este tema, para reflexionar y preguntarnos acerca del perdón. Y pues ya se acercan los últimos minutos del programa para ir como cerrando. Sí, es horrible, pero antes de cerrar y continuar con estas preguntas y sobre todo reflexiones que nos llevan sobre el perdón, pues hay que mandar saludos por ahí. Sí, tenemos un montón. Está Rosy Ramírez, que manda unos ojitos con ojos de amor. Omar Torres, que nos está viendo, y Ignacio Judas García Solano dice: saludos a la maestra Enriqueta, la mejor maestra que tuve. Pues sin duda yo creo que un montón de los que nos están viendo van a coincidir en eso, así como nosotras. Pero Arián, si me permites, en el corte estábamos mencionando sobre el tema de los niños y esto que está sucediendo, y le preguntaba a la maestra que entonces parecería como que hubiera una especie de dos perdón, el perdón público, o no sé cómo llamarlo, y el otro perdón más personal. Sí, bueno, ¿cómo lo podemos abordar? Yo hablaría de dos ámbitos, por ejemplo, el perdón colectivo en el sentido social, el perdón entre personas, pero por ejemplo, tocando el tema de Donald Trump, hablaríamos del perdón legal otra vez. Porque el perdón legal es una figura jurídica. Entonces, ahí el que otorga el perdón es aquel que tiene el título, jurídicamente hablando, para poder perdonar. Por ejemplo, si alguien muere, quien tiene que perdonar son los padres o algún doliente. En el caso particular de Trump, por ejemplo, ha ficcionado, es decir, ha convertido en una farsa el hecho de esta medida de que desháganse las cosas que se están haciendo, porque con eso no se obtiene el perdón, ni siquiera legal, porque, insisto, él es responsable de las medidas y será responsable de los efectos. Como decías hace unos momentos, es como si pretendiera tener el perdón porque ha suspendido esas medidas. No, así no se suspende, ni siquiera legalmente. El perdón legal opera ya con un mecanismo muy específico, pero, por ejemplo, si él quiere socialmente aparentar de convertirse en el héroe, como decía Sarian, pues tampoco le va a funcionar, porque desde el punto de vista jurídico tendrá secuelas, pero desde el punto de vista social, este aparente corrijo no puede ocurrir así, y va. Porque el grado del daño que ha generado es muy superior a la medida tardía y sobre todo condicionada socialmente. Yo creo que lo hace más bien por un consejero que le digo: oiga, señor, no la riegue, mejor suspenda su medida porque le va a causar más problemas. Y será por no tener más problemas que porque realmente lo crea así. Entonces no se puede comprar. Primero, legalmente no, me va a tener consecuencias, así que bueno, ojalá lo demanden por muchos millones de dólares a este tipo. Pero socialmente se quiso comprar esa aparente figura del perdón, no la va a poder realizar. ¿Por qué? Porque las secuelas y los daños son mucho más complejos que esa aparente medida de perdonavidas. Y entonces eso lo van a volver incluso todavía más despreciable al tipo. Desde el punto de vista personal, pues no hay una relación personal, nadie estaríamos hablando de estos dos niveles, ¿no? No se puede comprar, y por más que hagan. Claro, porque no está siendo sincero, ¿no? Exacto. Yo creo que era uno de los principios básicos del perdón, que yo creo que si hubiera respetado más socialmente, insisto, porque el jurídico tiene su propio camino, si hubiera respetado más, si hubiera reconocido su falta, y hubiera dicho: sí, cometí un error al haber hecho esto, y me arrepiento y pido disculpas y bla, 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 pero no hace eso, solamente suspende la medida. Es cínico el tipo, perdón, yo no le tengo animadversión, más bien me parece despreciable el sujeto en su propia condición humana, ¿no? Pues sí. Que al cabo no lo va a escuchar, no hay problema. No, si nos escucha. Bueno, si de repente hay de Estados Unidos, si nos mandan mensajes. Somos tan famosos y populares. Sí. Lo más seguro es más... Bueno, que se ponga a llorar el tipo entonces. Que se ponga a leer a Hanare. Hablando también del perdón, había también escuchado y leído un poco acerca de la necesidad de decir quiénes somos en el acto del perdón. Sí, porque en ese punto, de hecho, acá tengo todas mis notas. Ah, maestra, aquí. Bueno, lo que pasa es que no, a mí me encanta. Copia, maestra. Bueno, se las puedo dejar. Lo que pasa es que cuando dice
que una persona cuando va a la actividad, a la acción, que es una actividad libre, dice, el área de los asuntos humanos es lo que nos permite demostrar quiénes somos. O sea, sabemos quiénes somos por lo que hacemos. El discurso puede dar cuenta de nosotros, pero si eso no coincide con tu actividad, no podríamos saber quiénes somos, en pocas palabras. La acción, dice, es una oportunidad para revelar la naturaleza de los agentes. Tú sabes quién eres cuando te das cuenta de que eres capaz frente a ciertas circunstancias. Entonces, el perdón es una prueba de carácter de las personas, carácter en el sentido romántico, ¿sí? Para no meterme en definiciones técnicas. Una persona con carácter, en este punto, es como esa persona que es capaz de mostrar que es muy superior a una acción que motivo del error, producto de una mala intención. Dice, soy capaz de entenderla y por eso superarlo. Ahí es cuando aparece la madurez del sujeto, el respeto del sujeto. Una persona que no es libre y que no se respeta no puede perdonar. Y eso es muy fuerte, porque si una persona no se respeta, no comprende y no quiere comprender, insisto, permanecerá como una especie como de cadena interminable de problemas, de culpas, de anclajes. Y piensen por un momento, por ejemplo, si alguien va pasando por la calle y con su carro las moja, se van a molestar mucho. ¿Qué pasa si esta persona se baja y les pide perdón? Lo más seguro es que cambie su actitud. Mira, se bajó. Sí. Mira, ¿qué pasa? Automáticamente te cambia. ¿Qué pasa si no te cambia la actitud y sigues molestando y estás decidido a no disculpar a esta persona? Si después me lo encuentro en algún lugar y yo le ofrezco un servicio y le digo, ay, ¿sabes qué? No, incluso en ese momento, no sé. Exacto, lo que va a hablar es de tu incapacidad, no del otro. El otro hizo, creo que, la acción propia, ¿no? Pidió disculpas, parece que sinceramente, porque se paró del carro, siguiendo el ejemplo. Entonces, el que no puede perdonar, entonces me dice que no es capaz de comprender, y no puede ser libre una persona que no comprende la naturaleza de sus acciones. O sea, somos libres cuando perdonamos, en el sentido que somos capaces de liberarnos. Dice Hannah, cuando cierra este capítulo, la gran ventaja que tenemos nosotros en nuestras acciones libres es que generamos dos cosas. Dice, somos capaces de generar milagros. Y ese regalo que le dio Jesús al mundo cristiano es que nos ha dicho que con el perdón somos capaces de cancelar y iniciar cosas nuevas en el mundo. Por ejemplo, esa persona que te ha pedido perdón de manera espontánea se puede convertir en tu mejor amigo o tu mejor amiga. Esa persona que te dio muestras de madurez te pudo haber puesto el ejemplo y te pudo haber cambiado tu actitud con relación a otra cosa. Pero insisto, una persona libre es aquella que es capaz, por ejemplo, de responsabilizarse por sus acciones, pero también de comprender las acciones del otro. Insisto, la persona que no puede perdonar es porque se ha vuelto incapaz de comprender, independientemente sean sus causas, tal vez porque en ese momento sienta mucho dolor, en ese momento no quiera, pero llegará un momento donde el propio ejercicio de tu libertad, si realmente quieres ser libre, te tienes que liberar. Piensa que no vas a arrancar, no sé, estás peleado o peleada con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, que son los seres más cercanos, y nunca lo quieres perdonar y se te muere. El anclaje ya te va a llevar al psicólogo. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que liberes esa carga y te va a demandar un ejercicio muy fuerte de comprensión para entender realmente qué ocurrió allí como fenómeno. Dice Hannah en un asunto, dice, ¿nos podemos perdonar a nosotros mismos? Dice, no, no se puede. Eso quería preguntarte precisamente. Cuando la falta es contigo mismo, dice sí, pero es un asunto aislado, es un asunto íntimo. Pero cuando la falta es con el otro, no, así tú te mil perdones, no, eso no es posible. Es decir, ¿quién es el agente, quién es el paciente de la acción? Cuando hay dos, no hay pierde. O sea, yo no me puedo disculpar contigo si ofendí a Arián. Claro. Tiene que ser Arián la que me libere. Y si yo no quiero perder el perdón de Arián, la que no se quiere liberar soy yo. ¿Sí me explico? Por un acto de insensatez, un acto de incomprensión, o porque falsamente, como dice la mala fe, yo creí que no perdonar es un acto de justicia. Dice Hannah, o sea, es un acto de la confusión de la inteligencia, es decir, no estamos siendo inteligentes y somos incapaces de ver la claridad del acto. ¿Sí? Aquellas personas que dicen, no, lo voy a perdonar y no sé qué, y todas se jactan de que no perdonan, pues perdón, pero si alguien escuchándome que tiene esas jactancias de yo no perdono, pues están anclando a su propia insensatez. Claro. Wow. Entonces podemos entender a la pregunta ¿qué somos? Porque aquí en el programa ese es nuestro logo de entrada. Sí. Podríamos decir, en respuesta,
somos perdón? Yo diría que somos agentes libres, dispuestos y abiertos para pensar y perdonar. Porque pensar y perdonar son como dos actividades fundamentales y cierra maravillosamente esta parte. Dice Hannah, un poco siguiendo a Nietzsche, con la idea de la promesa, no es que Nietzsche utiliza otra expresión, dice, es lo que nos vuelve más humanos y nos aleja más de nuestra condición animal. En el sentido peyorativo, porque yo amo mucho a los animales, ¿no? Sí. Dice es lo que hace que nosotros no seamos animales es esta capacidad de perdonar. Wow. ¿Por qué? Porque es una capacidad liberadora. ¿Y qué somos? Yo diría, insisto, somos agentes libres con esta predisposición a pensar para poder perdonar. Y van íntimamente vinculados, yo diría. Qué hermoso. No, pues, ¿qué podemos decir ahora, no? O sea, leer a Hannah Arendt. Con más profundidad. Y pues ya nos quedan los últimos 4 minutos del programa. Aprovechar Aquí rápidamente nos dice Emma Dalila, empatía para poder perdonar. Hoy en la mañana me preguntaron la empatía. Bueno, dicho sea de paso, la empatía es una facultad y una capacidad. Ese es otro problema. ¿Por qué? Porque la empatía, voy a seguir el concepto general, es como esa facultad que tenemos para reconocer en el otro a mí mismo, es decir, aquel que es capaz de entender que el otro sufre como yo, tiene pasiones como yo, bla, bla, bla. No es una virtud. ¿Alguien publicó? Perdón, señores, no es una facultad del sujeto. En el sentido, entiéndese como esa capacidad. Si yo tuviera que condicionar la empatía para perdonar, entonces la inteligencia estaría haciendo mal su trabajo. Porque la empatía sirve mucho, yo diría es muy importante, pero la empatía sirve para la sensibilización de las cosas. Pero para el ejercicio del perdón, si yo estoy siguiendo a Hannah, requiere del entendimiento y del ejercicio de la reflexión. A veces uno no puede entender todas las causas, o incluso uno reconoce en el otro esa cierta debilidad de carácter, pero no por eso uno dice, es que yo también. No necesitamos ser empáticos. El reconocimiento del otro tiene que ver con la capacidad de reflexión acerca de la naturaleza del que tengo enfrente. No necesariamente tengo que ser empático. Ayudaría mucho la empatía, estoy de acuerdo, pero no podría ser la condición de la empatía para poder perdonar, porque estaremos en el mismo caso del amor, en el mismo caso del respeto por admiración. Bien, pues y ahora sí ya nos vamos despidiendo. Emma Dalila, Esther Alejandra Escamilla, Katia Rodríguez, Rocío Ramírez, Diego Sotelo, bueno ya, Karina Santiago, Cómplice Fabiano, Horchato Mojanadas, Vlad Tepes, César Zavala, Artefecto, Carlos Delgadillo, Omar Gómez, Lorena Chávez, Ceci Gómez, Álvaro Ramiro, Sara Elizabeth, Giovanna, bueno, todos los que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias, de verdad gracias. Les agradezco, al contrario, muchísimas gracias. Maestra, un placer tenerla en este programa. Tiene las puertas abiertas cuando quiera venir, esta es su casa, bueno, es su programa. Su programa. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que nos escucharon, Blanca. Gracias, Arián, muchísimas gracias. Una pregunta rapidísimo, que nos quedan 2 minutos. Sí. ¿Qué podrías aconsejar para aquellos que empiezan con Hannah Arendt, a iniciarse con Hannah Arendt la lectura? Un tema, antes de la condición humana, dos libritos pequeños. Uno, ¿qué es la política? Dice, porque ahí donde la libertad cobra su sentido, vale la pena seguir hablando de política, es maravilloso eso. Y segundo, de la historia a la acción, que es un resumen un poco de la condición humana, y por qué necesitamos de la actividad humana para poder ser libres y para poder fundar un mundo. Eso es muy, muy bello. Estos 2 libros, ya después todos los demás, sus libros de comprensión, sus ensayos de comprensión, serían maravillosos. Rápido, con respecto al periodismo. Maestra, queríamos preguntarle, esta es una pregunta así, ¿usted cree que sea necesario que exista filosofía y periodismo actualmente? Sí, que son correlativos, sí. No cumplen la misma función. Yo siento que tienen un vaso comunicante. La labor de Hannah Arendt y de muchos otros intelectuales era la publicación, incluso el propio Marx, hablando de la Gaceta Renana y hablando de, estaba pensando en Marx, pero piensa en cualquier intelectual, cualquier gran pensador inició con la necesidad de publicar algo y de decirle algo a los otros, y el periodismo es como ese vaso, esa vía comunicante donde tenemos que comunicar, porque el conocimiento que no se comunica se queda estéril. Y fundamentalmente es el periodismo, cumple una función fundamental, sobre todo hoy día, que nos engañan tanto con las pseudonoticias, ¿no? El periodismo está más que nunca, yo creo, que cumpliendo una labor fundamental de ser el cuidador de las noticias verdaderas, ¿no? Y con ser también un ejercicio crítico. Sí, son 2 funciones complementarias, yo diría. Pues muchísimas gracias, esto fue Filosofía para Todos, adiós.